En uno de los viajes que dimos a Wilmar, Minnesota, a participar del encuentro de oración, nos hospedaron en una casa de un hijo de alguien que fue misionero en Sudamérica, específicamente en Ecuador. Ahí conversamos mucho con este hijo de este misionero, porque este misionero fue en quien se inspiró, o uno de los que se inspiró la película. Muchos de ustedes la han visto ya, A Punta de Lanza. La historia de aquel misionero que fue a Ecuador a predicarle a una tribu que era destructiva, una tribu que su norte era quitarle la vida. Se quitaban la vida entre ellos mismos y le quitaban la vida a los otros miembros de otras tribus que estaban alrededor de ellos. Esto fue en el 1956. Él y 4 compañeros más, este misionero llamado Jim Elliot, decidieron ir a predicarle a esta tribu. Y aunque le insistían a él que no fuera o que no fueran, ellos decidieron ir. No había acceso a través de la tierra. Se fueron en una avioneta, aterrizaron en un área despejada en el medio del Amazonas, cerca de esta tribu, y tuvieron un primer contacto cercano con ellos. Y al principio las cosas no fueron tan bélicas, pero al pasar el tiempo algo se salió de control, mis hermanos, y algunos miembros de esa tribu asesinaron a estos 4 misioneros. Lo impactante de esto no es solamente la muerte de los misioneros, sino que la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, decide volver a ese lugar para seguir la obra misionera que su esposo había comenzado. Debido a la predicación del evangelio en medio de esta tribu y las buenas obras que se hacían entre ellos, casi toda la tribu llegó a conocer a Cristo. Y una de las cosas interesantes es que el asesino del padre del hermano donde estábamos, tiempo después fue el que, ya convertido al Señor, fue el que bautizó a su hijo, al hijo de la persona que él había asesinado. Cristiano. ¿Cuánto cuesta llevar el evangelio? ¿Cuánto cuesta comunicar el mensaje del evangelio? ¿Cuánto le costó a estos misioneros? ¿Y cuál fue la gloria de Dios que se manifestó después de esta labor misionera? Veamos en este día, mis hermanos, la misión de Cristo, la misión de la iglesia. La misión de Cristo es la misma misión de la iglesia. Estamos delante de un pasaje bíblico donde se nos muestra a nosotros la supremacía de Cristo. Si nosotros comenzamos a leer en el 4:35, ¿cuál es el título que aparece ahí en el capítulo 4, versículo 35? Jesús calma la tempestad. Recuerden, mis hermanos, que los discípulos estaban en un entrenamiento intensivo acerca de lo que Jesús quería enseñarles. Y ese día Jesús se muestra como el que es supremo sobre la naturaleza cuando se desencadenó la tormenta en aquel día. ¿Recuerdan el pasaje bíblico? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hacían los discípulos cuando se desencadenó la tormenta? Estaban asustados, estaban amedrentados, van donde Jesús. Jesús está durmiendo sobre una almohada y ellos desesperados van a llamarle y a decirle y a reclamarle: no tiene cuidado que perecemos. Jesús se levanta
Y dice la Biblia que le dijo al viento calla y al mar enmudece. ¿Y qué pasó? Y se hizo gran bonanza. Pero en este pasaje que estamos viendo nosotros ahora se ve la supremacía de Cristo sobre el mundo espiritual, como es el Señor de todo lo que existe, incluyendo los ángeles caídos, incluyendo las huestes espirituales de maldad. Cristo es Señor sobre ellos. También en ese pasaje vemos como Cristo es Señor sobre las enfermedades. Él sana a quien Él quiere sanar, cuando Él quiere sanarlo, como Él quiera sanarlo. Cristo es Señor sobre las enfermedades. Y también finalmente vemos como Cristo es Señor sobre la muerte cuando resucita a la hija de Jairo, que está en el mismo pasaje. Así que vemos a Cristo como Señor, es lo que estamos viendo en el pasaje. Ahora, lo que vemos nosotros en este texto leído es la condición de un hombre tratado por Cristo. Y vemos un plan de 3 pasos en este tratamiento de Cristo hacia este hombre. El primero fue buscarlo. El segundo, libertarlo y salvarlo. Y el tercer paso fue enviarlo a lo suyo. Veamos el primero. Veamos este hombre que fue buscado por Cristo. Mire los versículos 1 al 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con cadena, con piedra. ¿Qué tipo de persona entonces era este? ¿Cómo lo describe la Biblia? Era una persona totalmente endemoniada. Era una persona que nadie quería estar cerca de él. Nadie le buscaba. Al contrario, todos querían huir de él. Era una persona que nadie quería encontrárselo en el camino. Y si alguien lo veía de lejos, entonces lo que hacía era desviarse, porque nadie quería tenerlo cerca. Una persona que había sido atado con cadenas. ¿Y qué pasaban con las cadenas? Las cadenas eran rotas. Ahí dice que muchas veces le habían atado, pero siempre rompía las cadenas. Pero también dice que nadie lo podía dominar. Y lo que dice en el original es que nadie lo podía domar. O sea que el hombre se comportaba como un animal salvaje que nadie lo podía detener. Ahora, mis hermanos, yo le hago la pregunta: ¿quién quiere encontrarse con un hombre así? ¿Quién quiere encontrárselo en el camino? ¿Quién quisiera compartir un rato con él? No, mis hermanos, la gente le corría. La gente le tenía miedo. Nadie quería estar cerca de él. Sin embargo, es extraordinario porque Jesús estaba en Galilea. Jesús se había pasado toda la noche, todo el día, enseñando la palabra. Mire el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y el 36 dice, en el 4:36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, él se había pasado todo el día enseñando. Él se había pasado todo el día trabajando con la gente, y eso cansa, agota. Claro, o sea, él estaba agotado. Y él les dice a los discípulos: pasemos al otro lado.
¿Cuánto cuesta la salvación de una persona? ¿Cuánto esfuerzo cuesta la salvación, mis hermanos, de una persona? ¿Cuánto esfuerzo costó la salvación tuya y mi salvación? ¿Cuánto le costó a otros? Así que Jesús despide a la multitud, le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, en medio del mar, ya yendo al otro lado durante la noche, porque se iban a pasar gran parte de la noche navegando en el mar. Y no solamente iban a navegar, ahora se topan con esta tormenta, y esta tormenta era un obstáculo, un supuesto obstáculo para que ellos pudieran llegar hasta ese lugar a donde iban. Estamos hablando de cruzar el mar de Galilea, rumbo a la otra orilla, y eran unos de 10 a 12 kilómetros navegando. Y recuerden, mis hermanos, que ¿cómo se llama la lancha? El bote, la barca, no era una barca que era impulsada por un motor, sino era remando. De 10 a 12 kilómetros, remando. ¿Cuánto iba a durar ese viaje? No sabemos. Lo que sabemos que duró más porque se desencadenó la tormenta. O sea que Jesús estaba físicamente cansado, porque Él, como tú y como yo, se cansaba. Él sufría todas nuestras limitaciones, como tú y como yo. Y Él estaba cansado, y dice dice su palabra, Él estaba durmiendo sobre una almohada, sobre un cabezal, una almohada. Y Él está durmiendo. Y su propósito era llegar a la otra orilla. A buscar un hombre que la Biblia lo describe muy bien. A buscar a alguien que nadie buscaba. A buscar a aquel que todo el mundo despreciaba y menospreciaba. A buscar a aquel a quien todo el mundo le temía y nadie quería acercársele. ¿Qué tipo de hombre salió a buscar? Salió a buscar uno que tú y yo no buscamos. Salió a buscar a aquel que nadie quería. Salió a buscar un endemoniado. ¿A cuánto le gustan ahí tratar con los endemoniados? Jesús salió a buscarlo, y lo extraño, mis hermanos, es que Él no necesitaba location, no necesitaba un GPS. Jesús sabía dónde Él estaba, como Él supo dónde tú estabas y dónde yo estaba. Jesús salió a buscar a uno que vivía en los sepulcros. Esa era su morada, en los sepulcros. Endemoniado, que ya no le cabía un demonio más, porque Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y los demonios responden, el demonio responde: Legión me llamo porque somos muchos. O sea, habían miles, mis hermanos, ahí. Miles. Nadie podía amarle. No había cadena que le retuvieran. Tenía una conducta autodestructiva, porque dice ahí que día y noche se golpeaba con piedras. Él mismo se golpeaba. Los demonios querían acabar con él, porque ese es el trabajo de Satanás: destruir.
Donde quiera que Él llega, destruye. Él no puede hacer otra cosa. Es su naturaleza, es lo que Él hace, destruir. Donde Él llega, destruye. Y este hombre intentaba herirse día y noche con piedra. No dormía porque de día y de noche andaba dando voces. Y las voces, mis hermanos, eso debió escucharse muy lejos. Este hombre, los gritos de este hombre, parece que no eran gritos sencillos, eran gritos enormes de dolor. Estaba destruido, tan destruido que no podía hacer nada para salir de esa condición espiritual. Una condición espiritual que le agravaba físicamente y le agravaba emocionalmente. Ahí dice que estaba atado. Y era imposible, mis hermanos, imposible para este hombre llegar a Cristo. Así que no fue él que salió a buscar a Cristo. Cristo salió a buscarlo a él. Cristo fue a buscarlo específicamente a él. Cristo dejó todo ese día para ir a ese lugar. Salió de Galilea, y Galilea era un lugar, era su cuartel general. En Galilea estaba rodeado permanentemente de multitudes. Sin embargo, Cristo deja las multitudes, deja su trabajo con la mucha gente y se va solamente a buscar a uno que nadie buscaba. ¿Por qué? Porque él nunca lo iba a buscar. Ustedes piensan, mis hermanos, que él pudo haber buscado a Cristo. Es imposible por una simple razón. Porque el pecado no le iba a permitir a él buscar. Ahora la pregunta es, ¿era él diferente a nosotros? ¿O era él diferente a los que están allá afuera? La condición espiritual de él era consecuencia del pecado. Pero la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno y que todos somos pecadores y porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La acción del pecado es sencillamente alejar al hombre de Dios. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y no viene a la luz, dice. No viene a la verdad, mis hermanos. El pecador no puede venir por sí solo. Adán y Eva, después que desobedecieron, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron, se escondieron. Porque es la acción del pecado en el corazón del ser humano. Lo hace huir de la presencia de Dios y no le permite venir a la presencia de Dios. Por eso es que Él es quien sale a buscar. Como te buscó a ti y como me buscó a mí, dándonos vida eterna, perdonándonos y dándonos vida eterna. ¿Sabe por qué llegamos a arrepentirnos nosotros de nuestro pecado? Porque ya estaba haciendo un trabajo. Él estaba haciendo un trabajo en el corazón nuestro y pudimos arrepentirnos. Si ese trabajo no se hace, mis hermanos, nadie se puede arrepentir de su pecado. Si el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio, nadie se puede arrepentir de su pecado. De tal manera, mis hermanos, y ahora nosotros podemos decir, Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos buscó a nosotros y cuando Él comenzó la labor, entonces nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Así que Él salió a buscar a uno que nadie lo hubiese buscado. Y solo fue a buscar a ese hombre. Lo salvó y se marchó de aquella región.
Ustedes pueden ver, ustedes pueden seguir leyendo el pasaje. Cristo, haciendo esa obra, se montó en la barca nueva vez y cruzó al otro lado. Solo lo fue a buscar a él. Esa era su misión en ese día. Mis hermanos, pero la misión de Cristo es la misión de la iglesia. Aquí hay gente que no va a llegar solo, mis hermanos. No va a llegar solo, hay que irlos a buscar. Por eso la Biblia dice: id y haced discípulos. Id a ser discípulos. No es que ellos van a venir, es que nosotros ya que hemos sido libertados de nuestro pecado, perdonados por Cristo, salvados, y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. La misericordia de Dios está en nuestros corazones y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces nosotros somos los que tenemos que ir y buscarlo a ellos y hablarles del evangelio. Somos colaboradores de Dios en esta labor misionera. Pero en segundo lugar, mis hermanos, este hombre fue libertado. Versículos 6 al 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, cómo estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron gran temor. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Ahí está el hombre. Cuando Jesús llega, mis hermanos, que se desmonta de la barca y pone un pie en la orilla, lo primero que se dieron cuenta que Jesús estaba allí, ¿quiénes fueron? Los demonios. Los demonios se dieron cuenta, y los demonios, y aquí está la supremacía de Cristo sobre ellos, ellos no pudieron salir corriendo. Ellos tuvieron que venir a los pies de Cristo a postrarse. Así que, mis hermanos, nosotros le servimos a un Dios que está por encima de todos, a un Dios que gobierna todo. No hay nada ni nadie que se le parezca al Dios al cual nosotros le servimos. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios que hizo todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que salva. Él es el Dios que perdona. Él es el Dios que tiene misericordia. Él es el Dios que levanta al caído. Él es el Dios que liberta al cautivo. Él es el Dios que salva al que está perdido. Él es nuestro Dios. Y ellos vinieron y se postraron delante de Él. Y se ve que Él es el Señor, porque ellos no solamente vienen y se postran delante de Él, ellos empezaron a clamar a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos le conocen, mis hermanos. Ellos le conocen, porque esos demonios una vez estuvieron en el cielo, y ellos veían allá en el cielo al que es Señor de todo. Ellos conocían a Cristo. Ellos vienen y se arrodillan delante de Él
y comenzaron a clamar a gran voz: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, no nos atormente. Ellos tormentaban a este hombre, pero quien lo controlaba a ellos había llegado en ese momento. Y ellos no soportan la presencia de Cristo. Ellos no soportan el poder de Cristo. Ellos no soportan la majestad de Cristo. Ellos no soportan la gloria de Cristo. Y Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llama? Y aquí la respuesta es: somos muchos, somos miles, legión me llamo. Eran muchos. Y otra cosa que aparece aquí es que ellos le piden permiso al Señor y le dicen: no nos envíe fuera de esta región. Ellos mismos, ellos sabían y estaban convencidos que ellos tendrían que ir donde Jesús le dijera que fueran. No nos envíe fuera de esta región. Y vieron el hato de cerdo y le dicen: permítenos. Le piden permiso: permítenos ir a ese hato de cerdo. Y ahí claramente dice que Jesús le dio permiso. Cuando Jesús dio la orden, mis hermanos, todos estos demonios salieron de la vida de este hombre. Eso yo me imagino el espectáculo en aquellos cerdos, mis hermanos. ¿Qué problema le tiraron encima a estos cerdos? ¿Cómo reaccionaron estos cerdos cuando entraron los demonios en ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué le pasó a los cerdos cuando entraron los demonios en ellos? Sencillamente, mis hermanos, salieron corriendo al precipicio, cayendo al mar y se ahogaron. No los demonios, los cerdos. Porque donde quiera que llegan, destruyen. Destruyen. A Dios que nos ayude, mis hermanos. Ahora, los que apacentaban los cerdos se dieron cuenta de lo que había pasado. Y salieron a decirlo y a dar el anuncio de lo que habían pasado. Y vinieron a Jesús, y el hombre que había estado endemoniado, ¿por cuántos años? No sabemos. Toda una vida posiblemente atado. Y vinieron a Jesús, y cómo estaba el hombre. ¿Cómo estaba el hombre? El 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Y cómo estaba? Y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba ahora? ¿Cómo estaba antes? En desasosiego total. ¿Cómo estaba ahora? Sentado. Sentado. ¿Y qué significa que estaba sentado? Hermano, había paz en su corazón. Había reposo, había quietud, había serenidad en aquel corazón. Ese hombre no se sentaba nunca. Ese hombre no tenía descanso nunca. Ahora se había encontrado con Cristo y ahora estaba sentado y estaba en su juicio. Estaba vestido, porque antes andaba desnudo. Ahora estaba vestido y estaba en su juicio cabal, y tuvieron gran temor. Mis hermanos, no hay nadie que tenga un encuentro con Cristo que siga igual. Nosotros cuando llegamos al Señor, mis hermanos, supimos que estábamos destrozados. Muchos de nosotros se sentían mal ya con lo que estaba pasando en nosotros. Nos sentíamos vacíos. ¿Cuántos se sentían vacíos antes de llegar Cristo? ¿Cuántos se sentían agobiados antes de llegar Cristo? ¿Cómo nos iba con nuestra vida de pecado? Era un desasosiego, mis hermanos. Pero cuando nos encontramos con Cristo, las cosas cambiaron. Vino la paz al corazón nuestro. Vino el gozo al corazón nuestro. Fuimos reconciliados con Dios y hoy tenemos el resultado en nuestra vida de esa reconciliación. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? ¿Cuántos se llevan mejor con los demás? Amén, mis hermanos. Cuando Cristo llegó, Cristo hace
la diferencia en el corazón del ser humano cuando Él llega. Aquel hombre había sido libertado por Cristo, como tú y yo fuimos libertados por el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Lo tremendo, mis hermanos, es esto: el hombre fue libertado y se vio un cambio radical. Y el 16 dice: y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. La pregunta es: ¿fue bueno lo que le pasó al hombre? ¿Fue bueno, mis hermanos? Fue libertado, fue salvado. Pero mire el 17 lo que dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. ¿Qué debió pasar en el corazón de ellos que conocían al hombre por años? Sabían quién era el hombre y lo ven ahora como estaba el hombre. Era lo normal que hicieran: wow, este es el hombre que nosotros necesitamos en nuestras comunidades. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Le rogaron que se fuera. Así que, mis hermanos, el conocer al Señor es la mayor bendición que nosotros tenemos, porque nosotros podemos ver que lluevan milagros sobre nuestras vidas. Y si Él no nos busca, tampoco podemos conocer. Esa gente vieron lo que pasó. Esa gente vieron el poder de Dios manifestarse. Sin embargo, ellos terminan diciéndole a Cristo: vete de nuestro contorno. Al que debieron abrazar, lo estaban rechazando: vete de nuestro contorno. Aquel hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, pero el resto de la comunidad dijo: vete de nuestro contorno. Tú que estás escuchando el evangelio en ese día, ¿cuál será tu postura? ¿La del hombre o la de la comunidad? ¿De qué lado queremos estar, mi hermano? ¿Del lado de aquel que dice yo quiero seguirte, o de aquellos que dicen vete de nuestro contorno? Yo quiero decirte en esta mañana que esa es la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Todo el que reconoce que Cristo es el Señor y Salvador y que murió en la cruz y le sigue, ese tiene vida eterna. Pero todo el que rechaza a Cristo no tiene vida eterna, tiene muerte eterna. Así que el consejo en esta mañana es: si no tienes a Cristo, corre a Él. Dale tu corazón a Él. Pero este hombre no solamente fue buscado por Cristo, fue salvado por Cristo. Este hombre fue enviado por Cristo a una misión especial. Versículo 18 al 20. Al entrar él en la barca, o sea, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí vemos el tercer paso del plan de Jesús. No es un plan que fue dándose en el momento según viera la necesidad. No, Él tenía un plan con aquel hombre. Él salió a buscarlo, Él lo libertó y ahora Él está enviando al hombre a una misión
muy especial. El hombre buscado por Cristo fue encontrado. El encontrado fue libertado. Y ahora viene el tercer paso. Él fue enviado. Él quería seguir a Jesús. Él quedó tan apasionado y tan enamorado de Cristo que él quería seguir con los 12 acompañando a Jesús. Él quería también montarse en la barca. Pero el plan no era ese, no era que él le siguiera, no era que él estuviera ahí. El propósito real, mis hermanos, era enviarlo a él. Y que fuera el primer misionero en esa región de Decápolis, de los Gadarenos. El propósito real no era que él siguiera con Jesús, sino que él se quedara ahí, fuera el primer misionero. Ahí el Señor lo está enviando y le está diciendo qué debía hacer. Él le dice: Señor, yo quiero ir contigo. En ese versículo 17 leíamos: él quería seguir con el Señor. En el 19, mas Jesús dice: no se lo permitió, sino que le dijo, y esta es la misión, mis hermanos. Y este es el propósito no solamente para él, es el propósito para ti y para mí. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve. Así que, mis hermanos, lo que nosotros no estamos viendo cosas sueltas en el pasaje. Nosotros estamos viendo elementos que obedecen a un plan, no del endemoniado ni de la gente de ahí, a un plan del cielo. Buscarlo, libertarlo y luego enviarlo. Y era fácil la labor, era sencilla. Este hombre no estuvo en un aula recibiendo clases de teología. Este hombre no había sido instruido nunca en su vida. Este hombre no conocía a Dios. Este hombre no estuvo sentado en la silla o en el banco de una sinagoga escuchando la Torá. Este hombre no había estado sentado en la silla de una iglesia domingo por domingo escuchando la palabra del Señor. Este hombre no tenía acceso a nada. Sin embargo, la misión que le entregan, él sí tenía autoridad para decir lo que le había pasado a él. Porque él había tenido un encuentro con el Cristo vivo. Él había tenido un encuentro con el Cristo de poder. El Cristo que liberta, el Cristo que salva, el Cristo que perdona. El Dios que tiene misericordia. Y la misión es sencilla, mis hermanos, y esa es la misión de nosotros. Sencilla. Ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Había hecho grandes cosas el Señor con él? Y contigo, mi hermano. ¿Ha hecho el Señor grandes cosas? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué hizo el Señor en tu vida y en tu corazón? ¿Eres el mismo hoy? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros tanta traba? Vergüenza, temor, duda. Sí, el Cristo que está ahí es el Cristo que nos salvó a nosotros. Sencillo, mi hermano. Ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor. No tiene que darle una clase de teología
está escuchando. No tienes que demostrarle que tú sabes el Evangelio y que tú tienes un conocimiento profundo de la palabra del Señor. No es eso. Es sencillo. Ve y dile cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora, después? Sencillo. ¿Qué más necesitamos? No es sencillo, mis hermanos. ¿Qué más necesitamos? ¿Cuánto podemos hacerlo eso? Dígale a su hermano que está a su lado, hágalo. Obedezca al Señor. Obedezcamos al Señor. ¿Cuántos másters necesitamos? ¿Cuántos doctorados necesitamos? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Un corazón dispuesto para obedecer a Dios. Y la misión de Él, seguirla nosotros, porque es nuestra misión. La misión de Cristo es nuestra misión. Alcancemos a otro con el mensaje del Evangelio. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y cuánta misericordia ha tenido de nosotros. Porque el llamado es por la misericordia que Él ha tenido con nosotros, nosotros también tengamos misericordia y vayamos por aquello que se pierde. Que Dios nos ayude, mis hermanos.